la colaboración de... Diana Torres, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola Marcela, muchísimas gracias. Saludos a ti, a Juan, al auditorio. Contenta de compartir una semana más de ideas con el público de Contextos. Y mira, Marcela, quisiera poner sobre la mesa una idea en términos de comunicación pública que me parece que puede ayudar a dimensionar lo que está ocurriendo hoy en términos de la comunicación tanto del gobierno federal como de otras entidades. Y es que la semana pasada, con todo el tema de los 100 días de la presidencia de la República, las encuestas, los números tan positivos que parece que tiene el presidente López Obrador, me hacían reflexionar sobre el asunto de la popularidad. Me llamó la atención que la mayoría de las cabezas en torno a las encuestas que se hacen al cierre de los 100 días del presidente tienen que ver con sus índices de popularidad. Y a partir de ahí empecé a construir una reflexión que es la que hoy comparto, sobre qué es finalmente ser popular, qué es poder decir que un personaje, o incluso todavía me parece más complejo, un gobierno, con todo lo que el ente gubernamental implica, sea popular. Y para eso, la verdad es que en mi cabeza la primera analogía me lleva al mundo de lo digital, que es donde hoy me muevo mayoritariamente en términos profesionales. Y quiero compartir con ustedes una analogía, fíjate. En el mundo digital tenemos como 3 indicadores, la comunicación digital se mueve en 3 indicadores que nos permiten saber qué tan buena está siendo realmente la reacción de una cuenta o de un usuario en términos digitales. Esos 3 indicadores son alcance. El alcance en términos digitales significa cuánta gente te ve y por lo tanto cuánta gente te conoce. Pero no solo es suficiente tener alcance. Después tienes que buscar tener interacciones. Es decir, que de esa gente que te ve y te conoce, además tenga un punto de relación contigo, tenga algún punto de conexión que le permita establecer una cercanía a tu marca, a tu personaje, a tu institución. ¿Y por qué es importante tener interacciones en el mundo digital, Marcela? Porque los algoritmos, por ejemplo, de las redes sociales o de los buscadores, van identificando que aquellas cuentas o aquellos temas con los que interactúas son los que realmente te interesan y por lo tanto te los siguen mostrando en el futuro. Entonces, tú puedes haberte hecho conocer a una persona, pero si esa persona nunca ha interactuado contigo, entonces es muy probable que en el futuro ni siquiera esté viendo tus actualizaciones o tu nuevo contenido, porque el algoritmo de la plataforma habrá identificado que no es relevante para ti. Después de las interacciones, lo que todos los que gestionamos marcas en digital buscamos es tener engagement. ¿Qué es el famoso engagement? Es el nivel de relación que tiene el usuario con la marca. Es decir, son los ratios acumulados de interacciones o cercanía que tiene un usuario con una marca respecto al total de personas que lo ve o respecto al total de veces que has visto esa marca. Eso significa entonces que en el mundo digital entendemos que en primer lugar es importante que la gente te conozca, sepa de ti. En segundo lugar, que tenga algún tipo de respaldo o interacción hacia ti y hacia tu contenido. Y en tercer lugar, y el ideal de todos, la joya de la corona en digital, es que se comprometa contigo y sea parte de una comunidad. ¿Cómo lo llevo eso al tema tradicional o al tema offline? Bueno, no quiero pasar al tema offline sin decir que en estos medidores, Marcela, nunca hablamos del número de seguidores, ¿eh? El número de seguidores es absolutamente irrelevante para medir la importancia o la efectividad de un usuario o de un ente digital. Y creo que esto lo venimos diciendo, estaba buscando unas notas para hacer la reflexión y encontraba que hablábamos de esto en este espacio desde hace 5 años o más. En términos offline, ¿qué es popular entonces? ¿Qué puede ser hoy que el presidente o su gobierno sea popular? Y la pregunta, ¿es realmente el nivel de popularidad lo que le garantiza un posicionamiento positivo al futuro? Yo intento asimilar esos 3 conceptos de tener alcance, tener interacción o tener engagement en cómo ocurre eso en el mundo real, en el mundo no virtual. Pues lo primero podríamos decir que se mide es, por ejemplo, el nivel de conocimiento.
de una persona, de un candidato, de un partido, de una política o de una propuesta. Que la gente sepa de ti o sepa de tus propuestas. Ese me parece que es un nivel que el presidente López Obrador ha cubierto de forma suficiente. Lo hablamos, recuerdo, en las primeras semanas de su gestión, cuando yo en esta colaboración decía que parecía que de las primeras cosas que la presidencia de la República estaba haciendo bien, pues era el tema de comunicación, simplemente desde la perspectiva de adueñarse de la agenda. Y eso me parece que sigue siendo su gran palomita, sigue siendo el gran logro de la presidencia de López Obrador, adueñarse de la agenda y marcar la agenda todos los días, porque entonces garantizas que no solo tu personaje, sino tus temas y tus enfoques de los temas sean los que se conozcan. Pero eso no es suficiente. Después, como en digital queremos interacciones, en offline hay que tener respaldo, hay que tener apoyo a esas ideas. Algo importante para decir es que si logras que sean tus enfoques los que se conozcan, es altamente probable que también sean los que más respaldo obtengan. A mí me parece además que en los meses que han pasado de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, por un lado se ha conjugado una agenda propia, unificada, es definitivamente quien dicta la agenda, pero además una oposición que permanentemente está reafirmando su agenda, una oposición que permanentemente está engordando los temas que él pone sobre la mesa e incluso los términos y los enfoques. Cuando hoy tuve a una oposición hablando de cuarta transformación, por ejemplo, está claro que están engordando su agenda, su terminología, su argot y se están quedando en sus temas. De tal forma que no es casual que el respaldo, o ya sea las iniciativas o las propuestas del presidente, estén en los niveles que estén. Después tendríamos que llegar a una fase de compromiso, que esa es la que se da finalmente con los adeptos casados con un proyecto de gobierno. Me parece que la parte más importante, Marcela, es la intermedia, porque finalmente quienes sean o no sean morenistas o López Obradoristas, hay una gran franja en medio de la población que no es partidista, no está casada con el proyecto, pero le dio un respaldo suficiente para llegar a la presidencia y parece que es la que le está dando hoy niveles de 80% de regreso, popularidad, lo entrecomillo, pero yo diría más bien respaldo, porque es un respaldo a una propuesta que todavía estamos en un tiempo incierto de no conocer el fondo, pero hay un respaldo. A mí lo que me parece además, Marcela, es que se va a replicar, se sigue replicando lo que ocurrió durante la campaña. Veo una gran franja de la población en una espiral de silencio. A todos, al final de la campaña, el día de la elección, yo creo que a nadie les sorprendió, o a pocos les sorprendió que hubiera ganado Andrés Manuel López Obrador la presidencia, pero a muchos nos sorprendió el nivel de votación y la diferencia de puntaje con la que ganó. Todas las encuestas decían que iba a ganar. Ninguna predijo que con tanta diferencia. ¿Por qué? Porque quedó claro que había un sector de la población que no estaba diciendo que iba a votar por Andrés Manuel, aun cuando sabía que lo iba a hacer. ¿Por qué se calla y por qué se generan las espirales del silencio? Las espirales del silencio son más propicias cuando los extremos son muy ruidosos. Es decir, cuando hay un extremo que se casa completamente con un proyecto y otro extremo que se divorcia completamente de un proyecto, es altamente probable que el ciudadano neutro diga, ¿saben qué? Peléense ustedes, háganse pedazos ustedes, yo ya sé por quién voy a votar y ni siquiera me vale la pena discutirlo. Y está claro que eso fue lo que ocurrió. A mí me parece que ese fenómeno se está repitiendo, Marcela, porque esas encuestas con ese nivel de respaldo tan alto al gobierno en este momento, me parece que son producto también de una espiral del silencio, es decir, de los morenistas defendiendo todo, incluso lo indefendible, porque vaya que hay cosas que son indefendibles y aún así los ve haciendo un esfuerzo por defenderlo. Y los antimorenistas y anti-López Obradoristas criticando todo, incluso lo que no es criticable. Y ahí me parece riesgoso que el sector neutro de la población, el sector que puede estar haciendo un análisis más consciente o menos exacerbado, menos pasional, lo que está pasando es que se está quedando callado.
Eso no significa que no tenga una opinión. Significa que no se está subiendo al ring, porque además el ring me parece que es cada vez más caricaturesco, cada vez más extremo, cada vez se defiende más lo indefendible y cada vez se critica más lo incriticable, que entonces la franja de la población que decida quedarse callada va a ser cada vez más. Y ahí hay un problema, porque entonces, por un lado, el gobierno puede decidir gobernar solo para los que sí emiten su opinión, que son o un extremo u otro, o puede directamente tomar decisiones sin tomar en cuenta el verdadero pulso de la opinión pública. Yo creo que ahí nos toca mediar, nos toca abrir espacios para el diálogo no extremo, nos toca generar momentos de discusión para los que no... O sea, ¿qué pasa hoy con una persona que ni ama ni odia al presidente? Marcela, ¿no tiene dónde opinar? Porque parece que los únicos espacios están dados, hablo en la plaza pública, hablo en las redes sociales, para quien o lo ama o lo odia. Porque además, lo que aparente ser un discurso intermedio, un discurso neutral, va a ser leído por una de las dos formas como amor y odio, ¿no? Claro. Aquí lo hemos dicho en el espacio. Todo lo que se diga o va a ser tomado como amor o va a ser tomado como odio. Y ahí hay que tener mucho cuidado con las espirales del silencio, porque ya vimos que hay gente que no lo puede decir públicamente, pero puede determinar una elección. Pero te voy a decir una cosa, además, Diana, y ya el tiempo es corto, es que no podemos solamente pensar que hay extremos de amor u odio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, y eso es lo que no entienden los que odian, pero tampoco entienden los que aman, ¿no? Exacto. Entonces, pues, digo, yo creo que ahí está una oportunidad de verdaderamente no dejar de participar, y que no sea el miedo o finalmente no sea la presión de las propias redes o de los propios canales de comunicación que elegimos para emitir nuestras opiniones los que en algún momento dado nos silencien, porque yo creo que eso es lo que ha venido ocurriendo, el miedo a los am-lovers, el miedo a los anti-lovers, ¿sí? Uh-huh. A los anti-am-lovers, el miedo el miedo nos está de alguna manera haciendo que callemos. O la desidia, Marcela, porque también ese es otro riesgo de la comunicación extrema, ¿no? ¿Saben qué? Yo paso ya de ustedes, ya háganse bolas. No sé, yo creo que no es un momento de desidia en general, es un momento de miedo, de estar como observando a ver cuándo y cómo se puede participar sin ser atacado. Ya nos consumimos el tiempo, Diana. Muchísimas gracias, te felicitan por tu manera tan clara de exponer y sí, la verdad es que siempre es brillante tu participación. Nos dejas un punto de contacto. Gracias, Marcela, gracias. Y al público, claro, estamos en contacto en Twitter o Instagram como @Diana Torres, Diana es con Y, 2 veces al final, por ahí podemos estar en comunicación. Gracias.